A nuestro canal de YouTube CES Internacional, así que los que no puedan o los que quieran, deseen más tarde volver a repasar la actividad y el video, pueden hacerlo entrando a nuestro canal de YouTube. Aquí tenemos a Alex Duarte, también es de Nicaragua. Bienvenido, Alex. Siempre juiciosos, dice. Excelente, aquí tenemos a Ani, Kauri y Dayana. Creo que también son... a ver, un segundo, porfa. 22 personas. Ok. Listo. La señorita Angélica Mena irá haciendo recaudación de sus correos electrónicos y sus datos para agregarlos a la base de datos. Inmediatamente tengamos todos los datos de ustedes, entonces se le hará llegar la conferencia a partir de mañana. Algunos que no han recibido sus conferencias, de las charlas que hemos impartido aquí, pues pueden a partir de mañana también esperarlas. Ya estaremos haciendo una revisión de los correos electrónicos de ustedes y si no lo han recibido, por favor pueden ponerse en contacto conmigo directamente para así yo enviarle todas las informaciones, ponerme de acuerdo con Angélica Mena para que ella entonces tome en cuenta sus correos electrónicos y sus datos para agregarlos a la base de datos y hacerles llegar las presentaciones por esa vía, al igual que las invitaciones a los talleres y todo lo demás. Bueno, son las 6:05. Creo que podemos dar 5 minutos más y iniciar, ¿sí? Con la venia de Alberto. Exacto. Claro, así. ¿Sí? Sí, Okay. pues aquí la idea es echarse un cafecito y estar en confianza. Y además no tenemos para dónde irnos. Si alguno se pensaba volar, no puede. Así es. Jamás. Si después puedes ponerme de subtítulo, Juan Pablo, el princeso, por favor. Sí, señor, ya es una denominación aquí interna. El princeso de Juan. Que además es, ¿cómo diría yo, Alberto? Muy especial. El princeso de Wuhan. Sí, así es. Laura E. acaba de entrar. No sabemos la E de qué es. Vamos a preguntar acá para renombrar a Laura. Laura, ¿tu apellido cuál personas. es? Hola, Wagner. ¿Cómo estás? Warner Bello. Hola, hola, hola. ¿Cómo te sientes, Wagner? Un placer saludarte. Bien. Laura es del staff de cumplimiento de Atlántica Seguros. Laura Escoto. Escoto, sí. Escoto. Laura, ¿Y ¿cómo estás? de Dominicana? Sí, República Dominicana, al menos que tengamos un falso positivo ahí, pero yo creo que está difícil falsificar a un dominicano. Que está fácil. Laura Escoto. No, digo que está bien difícil. Nicauri. Ya voy a renombrar aquí a Laura. Laura Escoto. Ok. Y Nicauri Gutiérrez, ¿verdad? No, ¿dónde está Nicauri? Déjame ver. Porque esto nos acomoda por orden alfabético. Entonces, estamos llamando a lista. Ok. César Marmolejos acaba de entrar. Sí. Bueno, ya somos 27. Luis, ¿cómo estás? Ahí está Luis con nosotros también. Julio Vargas. Amín, como siempre. Amín Montero. Amín Montero. Bueno, No, estrictamente 5 y 10 empezamos con Alberto, ¿vale? Yo creo entonces que le vamos colocando a Alberto la opción de
coanfitrión para que él pueda compartir Ujú. su presentación. ¿Está bien? Tanto podemos ir mencionando que el licenciado Alberto Ávila, que nos acompaña hoy, quien es CEO de Innovating Politics en Estados Unidos, es un estratega bastante experimentado, el cual hemos tenido en el país con nosotros. Algunos de ustedes ya lo conocen. Él ha estado tanto en los congresos del CIAFAC como en algunas conferencias que hemos impartido aquí en el país de forma abierta. Así que estaremos escuchando hoy a Alberto con el tema de si estamos seguros, hablando de responsabilidad social, armas de destrucción masiva y COVID. ¿Cuáles son los siguientes pasos que debemos tomar en cuenta? Alberto, sin más, esperamos que compartas la presentación y este público está en tus manos. Mira que con mucho gusto, primero hay que darle gracias a Dios, porque por Él estoy aquí y nos hemos podido conectar todos hoy, ¿no? Porque hasta el Internet está sufriendo sus estragos. Y la presentación como tal es algo que se las voy a enviar porque en realidad es más como un documento de referencia, pero siguiendo la tónica que ustedes han estado dando y haciendo esto el cafecito, porque aquí está, yo tengo que seguir las reglas, este es el cafecito del compliance, Sí, sí, y creo que a la próxima lo hacemos con té. Pero bueno, creo que la tónica nos lleva a tener que compartir y ser sinceros. Y en ello yo les quiero decir que yo soy bastante cómodo. Y me acomodo mucho porque cuando me duele la cabeza, o voy con San Google o le hablo a algún amigo que es médico, ¿no? Entonces el típico de que agarras o le hablo a mi mamá, ¿no? Que mi mamá ni es doctora ni nada, pero bueno, ya ahí se encarga de hacer esto. Entonces muchas veces, la verdad es que les confieso que las inquietudes que tengo sobre mi salud y demás, pues se las externo pues a mi mamá o a algunos amigos, y ya cuando de plano todos los remedios que me han dado no sirven, entonces es cuando voy con el médico. Y fíjense que algo curioso me pasó en este sentido, y es que a finales del 2019, si ustedes se acuerdan, la cosa se puso bastante tensa en Corea del Norte, con todas las pruebas de misiles que son capaces incluso de alcanzar ya el continente americano. Y no solo estaba dándose eso, sino que también durante el arranque de lo que era el 2020, vimos como un dron, que usualmente era un dron para poder llevar cierto tipo de cargas, pues fue utilizado en Irán para poder asesinar al general Qasem Soleimani, que era, en pocas palabras, el encargado de las fuerzas especiales del ejército de Irán y que había sido identificado por Estados Unidos como una persona responsable de muchos de los atentados terroristas que han sufrido. Todo esto, quiero compartirles que lo que empezó a generar es una cadena de eventos que puso las cosas muy tensas. Si ustedes recuerdan, hay por ahí un grupo de científicos, gente muy preparada, que tienen una cosa que le llaman el reloj del día final, el Doomsday Clock. Entonces, para que nos demos una idea de qué tan graves estuvieron las cosas, cuando se dio la crisis de los misiles en Cuba, cuando ya todo el mundo daba por hecho que nos íbamos a hacer pedacitos entre lo que era la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas y Estados Unidos y los aliados, es decir, fuerzas de la OTAN y fuerzas del Pacto de Varsovia, el reloj se puso a 7 minutos a la medianoche. Es decir, la medianoche indica, se acabó, no más mundo, nos matamos. Bueno, déjenme decirles que cuando se dieron estos dos eventos de los cohetes enviados por Corea del Norte, más el asesinato, que no hay otro nombre más que ponerle así, de Soleimani, ese reloj estuvo a 100 segundos de la medianoche. O sea, hemos estado en más riesgo últimamente que incluso en esa época. Y es más, cuando se empezó a dar esto, a la media hora ya había más de 2 millones de hashtags o de comentarios en Twitter.
Y se los platico porque todo esto empezó a crear una preocupación. Incluso hasta, ¿se acuerdan ustedes? Había unos tweets que decían la Tercera Guerra Mundial, World War III. Y en realidad todo esto empezó a generar una serie de preguntas, porque ahora me están diciendo, Alberto, ¿y tú qué opinas? Entonces, todas esas preguntas que yo le hacía a algunos amigos sobre cuestiones médicas y demás, ahora había un grupo de colegas que me decían, Alberto, ¿y cómo ves? Y la verdad es que cuando me decían, oye, ¿qué tan rápido pueden llegar los misiles? Me hacían preguntas muy técnicas, o ¿qué tanto crees tú que el ejército de Irán puede hacer? ¿Cuántos ataques? ¿Cuántos países pueden verse involucrados? La verdad es que en el fondo hay una pregunta fundamental que nadie estaba mencionando y muchas veces, y no tiene nada de malo, pero muchas veces la gente no lo mencionaba porque en realidad tenían miedo de decirlo. Y es que la pregunta en el fondo de todo esto es si estamos seguros. El tema de si estamos seguros o no. Y empezaron a surgir los temas de las armas de destrucción masiva, y hay todos estos términos muy raros, ¿no? Que la ABM, que la ADM, que si la ICBM, que si todas estas siglas raras, que si la CIA, que bueno, de todo. Pero lo que estaba sucediendo es que en realidad el tema a veces puede oírse muy complejo o se puede oír con nombres muy técnicos. Pero antes de que esto se diera, créanme que estuvimos en distintos eventos donde las personas, y esto en foros de todo tipo, desde académicos, con autoridades y demás, que decían, pero es que ese tema de las armas de destrucción masiva es un tema que solo le toca a Estados Unidos, que solo le toca a Rusia, Francia, los que tienen las armas. A mí ni me toca. Me lo están literalmente empujando. Disculpen ustedes lo burdo de la expresión. Pero en realidad lo duro de enfrentar este tipo de análisis es que al pensar que cuando Gafi coloca una obligación de, oye, tienes que ver el tema de prevención de armas de destrucción masiva, que cuando tenemos otros tratados internacionales que ya nos obligaban a cuidar esto, y ver este tipo de respuestas, nos hace confrontar una situación muy dura que es que en realidad nos hemos vuelto insensibles a la tragedia y al dolor de otros. Porque el Internet ayuda a unir, pero también ayuda a alejar. Y en ese ayudar a alejar, oye, pues es que se murieron unas personas en Siria, total, hubo muchos bombazos. Colocaron armas químicas con las cuales mataron a cientos de niños. Oye, que se están muriendo unos en África, total, allá también soltaron un arma. Y es que en realidad también la industria del streaming, que tiene cosas muy buenas, también ha provocado que se coloquen series que son muy gráficas y muy puntuales, muy ciertas, pero ya se ha convertido el dolor de las personas incluso hasta en parte de un entretenimiento. Y no por eso estoy juzgando el hecho de que se hagan estos series o de que se vean, válgame, yo también las veo. Pero lo que estamos enfrentando es que hay una insensibilidad porque hay una frialdad en cómo se está tratando este tipo de asuntos. Y eso lo estamos viendo y sobre todo, fíjense que lo crítico es cómo los políticos, la gente que nos representa en congresos y demás, en realidad no están preparados, no conocen del tema. Si conocieran, sería otra la actitud de nuestros países. Y lo que estamos viendo, fíjense que si ustedes comparan esa época de la guerra o cuando estaba la Guerra Fría en su parte más álgida entre lo que era la URSS y Estados Unidos, los políticos de todo el mundo estaban debidamente asesorados. Es más, déjenme decirles que entre el Caribe y América Latina fueron los grupos que más estuvieron presionando y que desarrollaron incluso el tratado para evitar la proliferación de armas nucleares. O sea, nosotros fuimos los que más estuvimos impulsando esto. Se acabó, se cayó el muro de Berlín y ¿saben dónde se quedó nuestra preocupación en ese aspecto y dónde se acabó la preocupación de los políticos? Cero. Y lo triste de esto es que, déjenme, les digo, hay un análisis muy bien hecho por los profesores Blichman y McKay, que precisamente en el momento en el que ya se sintieron que derrotaron los americanos a la URSS, esto es en el 99, dejaron atrás todos los esfuerzos para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué sucedió?
2 años después, India y Pakistán se unen al club de armas nucleares. Y es más, el último país que había hecho eso había sido China en el 64. Y después ahora tenemos Corea del Norte, Israel y podemos ir mencionando otros. Pero me voy a decir, oye Alberto, ¿qué es lo que está pasando? Miren, la pregunta que hay que hacernos es qué nivel de riesgo estamos ustedes y yo dispuestos a tolerar con relación a las armas de destrucción masiva. A mí la verdad me hace sentir muy, muy inquieto. Y lo único que les puedo decir es que esta situación crítica en la cual estamos ahora es una situación que hemos creado nosotros, pero así como la hemos creado nosotros, nosotros la podemos también resolver. Yo les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes porque están aquí participando. Pero de nuevo les repito, se tienen que preguntar si en realidad estamos seguros. Y no solo si estamos seguros por lo que está pasando con Corea del Norte, con Estados Unidos, con Rusia, con Irán, pero este desconocimiento que son las armas de destrucción masiva nos lleva a que muchos de los procesos que hemos desarrollado no están en realidad contemplando todo lo que sucede, porque incluso yo después les agradecería si nos escriben qué es lo que piensan que es un arma de destrucción masiva. Pero en lo que lo van haciendo, en estas charlas que hemos compartido con Dicla, con Juan Pablo y otros tantos colegas que están aquí, es que muchas veces nos contestan, oye, son cosas que matan muchas personas. Son armas nucleares, son armas bacteriológicas, químicas, objetos grandes y pesados. Por eso ahorita nada más me están viendo de aquí para arriba, porque si me ven para abajo, entonces van a ver que yo soy parte de esos objetos pesados. También son armas que muy pocos países tienen, armas que matan muy rápido. Pero miren, en realidad esas respuestas son correctas, pero también son inconclusas. Y parte de esto yo les quiero ilustrar que, por ejemplo, para que se den una idea, el programa nuclear de los Estados Unidos, desde que se creó hasta el 96, y doy el 96 porque son las cifras que están disponibles de manera pública, Estados Unidos ha invertido más de 5.8 trillones de dólares en eso. De esos 5 trillones, 3 trillones se utilizan para desplegar el arma. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Si 3 de esos 5 trillones es nada más con qué movilizo el arma, les quiero decir que parte de las armas de destrucción masiva es cómo se movilizan, cómo se transportan. La construcción del arma solo costó 409 billones. Digo, ahorita les doy del cambio que traigo aquí. El control ambiental, 365 billones de dólares. Desmantelar las bombas, porque hay que desmantelarlas, también tienen su fecha de caducidad, 31 billones. Todo lo que fue el secreto nuclear, cómo se mantienen esos secretos, se han gastado 3 billones nada más. Pero ¿cuáles métodos se utilizan para desplegar este tipo de armas? Misiles, submarinos, bombarderos, jets de combate, materiales, diseño, preparaciones, ciencias, bodegas especializadas, GPS, y disculpen, lo estoy mencionando de una manera muy, muy general, cámaras y sistemas de video, comunicación, telecomunicación, encripción, materiales. Y también hay construcción para el arma, materiales radioactivos, minería, tornillos de alta precisión, combustibles, y podemos hacer una lista muy grande. Déjenme decirles que cuando Gafi ha colocado esta guía, hace referencia a una resolución del Consejo de Seguridad. Y solo voy a tocar algunos puntos para que vayamos generando esta conciencia. Dice la resolución, afirmando que la proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas, así como sus sistemas vectores, un vector es cómo se transporta, cómo se transmite. Y la propia resolución habla de misiles, cohetes, muy parecido a lo que mencionamos. Pero déjenme decirles que todo esto tiene que ver con lo que se llama uso dual. Un avión, un jet, una fábrica para poder desarrollar combustibles, medicinas, vacunas, también puede ser utilizado con usos benéficos, usos civiles. Entonces, he tocado la parte de armas nucleares porque es lo que usualmente más estamos familiarizados, pero vámonos con la parte de armas biológicas y químicas.
Las armas biológicas son sistemas muy complejos que diseminan toxinas u organismos. Cualquier parecido con el COVID es mera coincidencia. Ojo, no hay una sola evidencia que el COVID-19 sea un arma. Pero quiero colocarles que quede muy claro que lo que el COVID ha generado precisamente en el planeta es precisamente una de las múltiples razones por las cuales hay que combatir el uso y la proliferación de armas. Porque nada más les quiero dar unas cuantas cifras de lo que ha provocado el COVID. Dentro del primer mes y cómo impactó a China. Solo en el primer mes, déjenme decirles, hubo una desaceleración del 6% en la economía, que eso para cualquier país es brutal. No solo eso, sino que la demanda del petróleo a nivel mundial disminuyó en más de 500,000 de barriles de petróleo. Si no, ¿por qué creen que ahora la gasolina también bajó de precio? Bueno, en México está a menos $3 el barril de petróleo. O sea, no va, o sea, ni regalado. Disculpen que lo diga así de fuerte. La aviación civil, nada más, en ese mes, la Organización de Aviación Civil Internacional ya había hecho un cálculo que por todas las cancelaciones de vuelos, la reducción de pasajeros y demás, los daños en los ingresos operativos iban por lo menos en ese mes ya en los $5 billones. Y podemos empezar a platicar del impacto que ha tenido en el turismo, que ha tenido en los empleos, millones de personas en el mundo perdiendo sus trabajos. Entonces, cuando estamos hablando de si hay una importancia en que por qué tenemos que evitar que haya armas biológicas, el COVID, de nuevo, repito, no es un arma biológica, no hay ninguno de los indicativos que esto sea. Pudo haber sido un descuido, lo pudo haber sido. Pero si no nos queda claro que tenemos un rol como sociedad importante de tener que combatir la proliferación de las armas de destrucción masiva, entonces mi responsabilidad social está por la calle. Porque vean lo que ha generado este bichito, bueno, virus, perdón, porque bicho sería otra cosa. Y si en algún país bicho significa otra cosa, discúlpenme, no era mi intención, me refería como animalito. Pero con esto lo que quiero decirles es que nosotros nos hemos comprometido desde hace muchos años con múltiples tratados internacionales, donde pudiera listar a todos los países que se han conectado el día de hoy, y todos han firmado tratados en donde por ley porque además, acuérdense, los tratados en nuestros países tienen el mismo rango de la Constitución. Hay tratados sobre prohibición de emplazar armas nucleares en otro lado, ensayos nucleares, prohibición de armas biológicas, bacteriológicas, y de esto por lo menos ya es parte del material que Dicla y Juan Pablo les van a hacer llegar para que tengan todo eso, es parte de esa presentación. Van a ver que por lo menos hay más de 23 tratados que ya nos obligaban. Pero la pregunta de nuevo se las vuelvo a hacer. ¿Qué nivel de riesgo estamos dispuestos ustedes y yo a tolerar en el tema de la administración del riesgo de la proliferación de armas de destrucción masiva? Yo de por sí estaba convencido de que nuestra labor ahora más que nunca es tener que presionar a ese sistema político, y estoy hablando de todos. Llámese, yo puedo hablar por el lado de México, Estados Unidos, porque estoy como que a la mitad ahora. Soy gringo y mexicano, aunque lo charro no me lo quita nadie. Pero lo que sí les puedo decir es que es una desgracia que las personas que están en el gobierno hayan descuidado tanto este tema. Si hubiera habido una conciencia, y aquí ya estamos hablando de supuestos, pero si hubiera habido una conciencia sobre lo duro que puede ser el esparcimiento de un arma biológica, como países hubiéramos estado más listos. La realidad nos demuestra que los políticos en todos los países fracasaron. Todos. Y fracasaron porque descuidaron algo que nosotros veníamos peleando desde hace muchos años, que era evitar la proliferación de este tipo de armas, y la razón por la cual se tienen que dar este tipo de avisos de por qué hay una enfermedad suelta es precisamente porque ahora estamos tan comunicados, es tan rápido trasladarse de un país a otro, que lo que está sucediendo, y de nuevo repito, lo estamos viendo con lo del COVID. Y disculpen que sea yo tan duro, pero es que en realidad
el riesgo es tan grande que necesitamos empezar a cambiar la manera en la que lo vemos. Y van a decir, Alberto ya se enojó. No es que esté enojado, es que al contrario, estoy preocupado de la fragilidad ante la cual se encuentra expuesta mi familia. Porque además quieren que les diga algo, no puedo hacer nada al respecto. Porque dependo de tantas otras personas que la realidad es que no puedo hacer nada al respecto. Claro, yo confío en Dios y demás y le entrego a mi familia a diario. Pero una cosa es lo que yo confío en Dios y otra cosa es lo que también todos tenemos que hacer. Y en este sentido, déjenme decirles que algo que vale la pena tomar como un ejemplo para saber cómo administrar el riesgo de lo de la proliferación de armas de destrucción masiva y empezar a tocar tu responsabilidad social y mi responsabilidad social, que es cuidarnos a cada uno de nosotros, porque esto es un tema de responsabilidad social. Es un tema donde cada uno de nosotros tiene que hacer su rol. La parte de informar, la parte de capacitar. Es más, lo que ustedes están haciendo ahorita al conectarse y empezar a compartir esto, nos permite empezar a construir parte de esa responsabilidad porque nos estamos informando y empezamos a darle este conocimiento. El hecho de que ustedes le estén dedicando tiempo a esto, el tiempo que ahora es tan valioso, nos hemos dado cuenta con lo del COVID, qué tan importante es, cómo tenemos que administrar nuestro tiempo para nosotros, pero también somos, déjenme decirles, después de la Segunda Guerra Mundial, somos la siguiente generación que nos corresponde sacrificar lo que estamos viviendo nosotros para que las nuevas generaciones tengan un mundo más seguro. Y sí, es un sacrificio porque tenemos que sacrificar mucho de lo que nosotros vivíamos antes. No vamos a regresar a lo mismo. Pero también implica que tenemos una responsabilidad con cada una de las personas que nos rodean, en apoyarnos, en ayudarnos. Y eso implica que tenemos que empezar a trabajar más en esto. Para los que necesitan una guía en el tema de lo de la prevención de proliferación de armas de destrucción masiva, hay regulación tanto en Estados Unidos como en Europa que se llama regulación sobre el uso dual. No sé si quieras que levantemos algunas preguntas ahorita, Dicla, Juan Pablo, o seguimos. ¿O qué nos dice el público? Mejor al final, Alberto, que ha sido la metodología que siempre hemos usado. ¿Vale? Ok. ¿Cómo vamos en tiempo? Sí, cualquier persona que tenga alguna pregunta puede ir haciéndola por el chat para que al final entonces podamos ir de una vez pasando las preguntas al... De tiempo vamos bien, estimado Alberto, pero déjame hacer un par de anuncios parroquiales para seguir con nuestra metodología y honrar los compromisos que hemos suscrito. Qué pena que lo diga de forma pública, pero los escribí en el chat y no me contestaron. Entonces, la señora Linda, es tan amable, nos da su apellido para renombrarla en la sesión. Gentilmente, la persona N. Torres se llama Nubia Raquel Torres, por favor, renombrarse. Y creo que me queda pendiente, déjenme ver aquí en mi... El señor Jason también es tan amable, se renombra, necesitamos su apellido, igual que la señora iPad de Maritza. Necesitamos, Maritza, que nos envíe su apellido para que quede esta información con los criterios que usamos para poder ser beneficiario de estas capacitaciones gratuitas. Son tan amables. Y creo que con eso tal vez hemos terminado para seguir dándole paso a... bueno, me falta el iPhone de Freddy. Señor Freddy es tan amable también. Renombra ahí con clic derecho y nos da su apellido, si es tan gentil. Y creo que ya hemos acabado. Entonces, Alberto, llevas 32 minutos, eso significa que quedan 28 para que puedas controlar lo que hace parte de lo que falta de la información, ¿vale? Muchas gracias y por ahora vamos muy bien. Está muy provechosa la información técnica que nos estás contando. Yo de mi parte tengo muchas preguntas, pero al final, ¿vale? Viene de ahí. No, Sí. y te lo agradezco porque es un tema duro y es un tema difícil. Y es difícil porque creo que lo que ha sucedido ahora con esto que estamos viviendo todos nosotros, pues lo pone muy latente y lo pone muy claro, ¿no? Así que una de las razones por las cuales
les hablaba yo de qué ejemplos podemos estar utilizando para poder preparar nuestras políticas, nuestros procesos, es esta regulación que se llama uso dual. ¿Y qué es algo que es un uso dual? Miren, voy a poner el ejemplo tal vez más sencillo. Iba a usar la marihuana, pero creo que no iba a ser sencillo. Entonces, disculpen, me equivoqué. Mejor vamos a utilizar la oxicodeína, que es una pastilla que se utiliza para poder calmar dolores muy fuertes. Entonces, sí, tiene un uso dual. Puede utilizarse para cuestiones de un uso personal y adecuado de manera civil, pero también puede utilizarse para generar ciertos productos que pueden dañar, incluso matar a una persona. Podemos hablar de que uso dual también pueden ser literalmente aviones. Un avión puede ser utilizado tanto para transportar personas, pero el avión también puede ser utilizado para transportar una carga explosiva o puede ser utilizado para cargar o llevar una carga biológica o bacteriológica. También estamos viendo que puede haber, por ejemplo, cosas que son de uso dual, los drones. Un dron que puede ser utilizado para transportar un producto, para sacar una toma aérea, pero cuando empezamos nosotros a utilizar, por ejemplo, ese dron como una cámara de visión nocturna para poder llevar cargas que pesan más de 60 kilos y que ese dron puede tener una autonomía de vuelo de más de 5 horas, entonces ya está siendo el dron utilizado como un arma. Usualmente los drones para cierto tipo de misiones, por lo menos las que son de tipo civil, tienen una carga para 1 hora, hora y media máximo. Ya un dron que tiene una capacidad de autonomía de vuelo de más de 4 horas, eso ya es un dron que tiene un uso de carácter militar. Entonces, válgame, este teléfono no es un ejemplo, pero teléfonos que tienen un cierto tipo de cuidado para todos los que sí están en el tema de tecnología, pero también hay encripción que se utiliza a nivel militar. Pero Alberto Ávila puede tener este teléfono con una encripción para nosotros de manera civil, pero también puede haber una encripción de carácter militar. Eso también tiene un uso dual. ¿Por qué? Porque la idea de que una encripción militar es que las comunicaciones entre personas de un ejército estén cifradas y que el enemigo no las pueda estar escuchando. Y esto también tiene que ver con fuerza pública, es decir, que de repente en el caso pongo a México, pero bueno, se están comunicando los de la policía entre ellos para combatir al narco, aunque a veces está medio confundida la línea ahí en México, pero bueno, esa es otra historia. Pero entonces, esa comunicación debe estar cuidada. Bueno, el programa de encripción se le considera de uso dual, es más, la simple idea, incluso los dibujos técnicos o las descripciones técnicas también se le considera tecnología de uso dual. Pero entonces, la regulación europea americana de uso dual se encarga de empezar a definir qué es eso, pero no es nada más el definir qué es a quién se puede exportar, de qué manera, y sobre todo el punto principal, o el tercer punto de ellos es evitar la proliferación de armas de destrucción masiva. Y todo esto toca base, cuando nos ponemos a ver la regulación de la Unión Europea, habla de la misma resolución que el Gafi, la 1540 del Consejo de Seguridad, precisamente está metida dentro de esta regulación. El Tratado de Tlatelolco, que se hizo en México, y ese fue el lugar donde se llevó a cabo, pero ese es el tratado donde les mencioné que tanto todos en el Caribe y en América Latina presionamos para que todo el mundo firmara eso, ese tratado de no proliferación nuclear, perdón. Las convenciones de armas químicas y biológicas, todo eso está incluido ahí. Hay un grupo de Australia, el acuerdo de Wassenaar, todo eso lo van a recibir ustedes, el grupo de proveedores nucleares y el régimen de control de tecnología y misiles. Hay toda una estructura comunitaria de cómo se tiene que cuidar esto. Y es que, déjenme decirles que hay una manera en la que se debe de cuidar. Y se lo estoy mencionando de una manera global para que vayamos generando esta idea, porque esto es mucho material por absorber. Estados Unidos toma también esta idea de parte de la Unión Europea y crea su regulación, que es usualmente conocida como ITAR o EAR, y es la regulación sobre el tráfico de armas.
Y en ella precisamente tiene, déjenme les leo tal cual el texto, dice, prevenir el acceso abierto y público a información científica, tecnológica, que pueda ayudar a países o grupos que pretendan desarrollar armas de destrucción masiva. Aunque originalmente estaba dirigido a evitar que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y que China obtuvieran información del proceso nuclear, esto ya se abrió a otros países. Pero también, fíjense, menciona la regulación, proteger los siguientes intereses nacionales, negar el potencial de avance de los enemigos de las Fuerzas Armadas, establecer objetivos de política exterior, cumplir con los tratados internacionales y el punto de inhibir la proliferación de armas de destrucción masiva. Ahora, para esto, el regulador americano creó una serie de enormes cantidades de agencias que están participando en esto. Participa el Departamento del Tesoro, que a muchos de nosotros lo conocemos por lo de la lista de OFAC, y que también tiene después por ahí un organismo, el FinCEN, pero también participa el Departamento del Comercio, el Departamento de la Defensa. Y fíjense que la importancia de los tratados de libre comercio o de comercio que a veces firmamos nosotros, no nos damos cuenta que como países, sobre todo cuando estamos haciendo un tratado con Europa o con Estados Unidos, hay unas reglas por ahí que dicen, y se pueden aplicar reglas de sanciones de parte del Departamento de Comercio. Y muchas veces nuestros políticos, y me refiero aquí en el caso de México, para que nadie más se sienta ofendido, ¡ay, sí! Tío Sam, claro, lo que diga el Departamento de Comercio, free trade, viva la vida loca. No se dieron cuenta de que ahí ellos pueden bloquear sectores completos de nuestras industrias si consideran que alguien está utilizando algo de uso dual. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque primero, ahí vamos de pompis prontas nosotros, ay sí, tratado de libre comercio, lo que quieras, esa es una. Y la otra es que cuando no sabemos estudiar esa regulación, no nos damos cuenta que el Departamento de Comercio tiene una capacidad de sanción brutal, porque además ni siquiera necesita ir a una corte, toma una decisión y puede bloquear a una empresa, a una persona, incluso de que tenga transacciones. Si ustedes creen que OFAC tiene una capacidad de sanción fuerte, no se compara con nada a lo que puede hacer el Departamento de Comercio. El Departamento de Comercio puede bloquear a empresas completas, no solo a empresas, sino a empresas que tienen relaciones comerciales con ellos. Entonces, créanme que esto es algo que tiene un impacto que va más allá de lo que usualmente estamos nosotros acostumbrados. Pero dado esto, esta colaboración que hay entre tantas entidades del gobierno de Estados Unidos es en realidad un reflejo de lo que nosotros tenemos que empezar a desarrollar en nuestros países. Porque también el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos está involucrado. Los distintos organismos en materia de alimentos, porque déjenme decirles que hay cierto tipo de armas que lo que hacen es modificar alimentos. Y modifican alimentos para que misteriosamente la gente se empiece a enfermar más de cierto tipo de cosas. Entonces, no vayan a decir, es que Alberto dice que McDonald's es un arma de destrucción masiva. Tampoco. Si vamos a ver también Burger King y Wendy's y todo eso. No estoy diciendo eso, pero es tan delicado este tema que hasta el cuidado de qué cosechamos en nuestros países tiene que cuidarse. Ahora, dicen, Alberto, nos has dado un montón de sustos y de regaños, pero ¿qué nos ofreces? Bueno, hay una lista de comercio que coloca esta lista bastante larga de qué cosas se consideran como de uso dual. Entonces, esa lista la podemos tomar nosotros y ver quiénes dentro de nuestro tipo de clientes está en esa industria, porque el que está en esta industria de manera lícita va a tener permisos tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Si no, entonces sí, a preocuparnos. El tema que también tenemos que ver es que lo van a poder ver ustedes. Hay cierto tipo de cosas y por eso es bueno que se vea esa lista después. Por ejemplo, un tipo de turbinas. Hay ciertas turbinas que, por ejemplo, está prohibido. Turbinas para reparar motores de aviones de transporte de pasajeros. Hay cierto tipo de turbinas que no se pueden enviar como refacciones, por ejemplo, a Venezuela.
¿Y por qué no se pueden enviar como refacciones a Venezuela? Dado los vínculos que Venezuela tiene, y esto es acorde al Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y del Departamento de Comercio. Pueden ellos entregar esa turbina a Irán y da la casualidad de que esa turbina que se utiliza para reparar el jet de un avión es una turbina que puede utilizarse para crear un misil que sea capaz de tener un traslado de más de 2.000 kilómetros de distancia. Conclusión, puede ser utilizado para la distribución de un arma de destrucción masiva. Y fíjense que ahí también es responsable el que almacena eso, el que lo transporta. Entonces, con lo que les quiero dar a entender es que todo este tema en realidad se vuelve muy complejo. Y déjenme decirles que lo curioso, y me van a decir, Alberto, pero ¿cómo vamos a definir transacción? Tanto la regulación europea como la americana considera que una transacción es lo que le llaman ellos el acto de exportar. ¿Y qué es el acto de exportar? Exportar es que ya sea de alguien que está dentro de o la Unión Europea o dentro de Estados Unidos o alguien que es miembro de esos países, si yo, por ejemplo, vamos a suponer que yo tuviera acceso a los planos del F-35, el jet de combate especial de los Estados Unidos, si yo tomo y le paso a Juan Pablo, que está a mi derecha, los planos, el hecho de pasárselo yo virtualmente se considera como un acto de exportación, porque él al ser de Colombia es como si estuviera yo trasladándole la información allá. Eso ya se considera una transacción, aunque monetariamente no haya un intercambio. Ya eso se le considera una transacción, pero si empieza a haber entonces un intercambio de dinero entre nosotros, ahí sí ya estamos viendo una operación económica, pero como cuando escuchen ustedes de esta regulación, la palabra exportación se refiere a cómo se ha trasladado una cosa de un lado a otro. Y esto quiere decir que puede ser dentro incluso, vamos a suponer que Dicla estuviera en el mismo ejemplo, pero que estuviera ya acá en Miami conmigo, que yo se lo diera a Dicla. Aquí en Estados Unidos también se le considera exportación porque ella, al no ser americana, también sería sujeta a este concepto de la exportación. No sé si voy bien o si quedó claro. Entonces, esto incluye la entrega de información o de material, incluye diseño, desarrollo, ingeniería, manufactura, producción, ensamblaje, prueba, mantenimiento, modificación, destrucción o procesamiento. Quiere decir que también cuando alguien venda sus bodegas o las permita utilizar para almacenar todo esto, también vamos a tener que verlo. El sector aduanero tiene que estar muy involucrado en esto, con medidas muy específicas. El sector aduanero de por sí ya debería tener medidas en este tema sobre el manejo de uso dual. Y es un sector del cual también podemos aprovechar mucha experiencia en ese aspecto. Pero cada una de las agencias gubernamentales tiene que empezar a participar en este tema. Y qué curioso, hay un oficial de cumplimiento también. Nada más que a este oficial de cumplimiento le dicen el oficial empoderado. ¿De dónde se sacaron eso los gringos y los europeos? No tengo ni idea, pero así es el título, el oficial empoderado. Pero tiene que tener una capacitación específica. No es que sea un yo me lo sé de todo, no, tiene que tener una capacitación específica. Entonces, en esa capacitación específica tiene que saber de estos temas, tiene que ser capaz de demostrar que en su base de clientes y de transacciones ha hecho un análisis para ver si hay zonas de riesgo o no. Yo creo que aquí hay personas que pueden hablar mucho mejor de la administración del riesgo, porque son mucho más claros, con mucho más experiencia que la de un servidor. Pero también tiene que verificar la legalidad de ciertas transacciones cuando pasan a través de su institución. Y no es que no podamos tener tratos con empresas farmacéuticas, que son de alto riesgo en este caso, con universidades que exporten cuestiones tecnológicas. También el desarrollo de satélites tiene que ver mucho en esto. Pero entonces hay una labor muy importante. Y este oficial empoderado, o nuestro nuevo título de el oficial de cumplimiento y administración de riesgos empoderado, si le podemos poner un nombre de todo esto, tiene 7 compromisos. Un compromiso que tiene que lugar con la alta gerencia
para poder gestionar el cumplimiento de esta prevención de proliferación. Una estructura organizada con responsabilidad de recursos, capacitación y sensibilización, procesos, revisión y auditorías específicas en el tema, mantenimiento de registros y una seguridad física de la información. Con esto lo que les quiero comentar, mis queridos amigos y amigas, es que mucho de esto ya lo hemos estado trabajando, pero no sirve un copy-paste, no sirve un copia y pega, o no sirve nada más, agrégale a tu manual, ponle armas de destrucción masiva. Es un proceso y un análisis completamente diferente. Y lo que sí les quiero comentar antes de pasar con todo esto es que, miren, cuando fue lo de Nagasaki, en menos de un minuto murieron 75,000 personas. Eso fue en el 45. En el 2018, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos reportó cómo 42 personas murieron y más de 500 fueron afectados por ataques de armas químicas en el pueblo de Duma. No tengo yo ni las palabras, ni alcanza el tiempo para describir el dolor, ni para poder listar la cantidad de muertes que han sido provocadas por el uso de armas químicas. Y es que no hay suficiente tiempo ni palabras para describir la crueldad con el cual nos tratamos, con el cual desaparecemos culturas y familias enteras. Y no tengo yo ni siquiera la capacidad para describir por qué la gente utiliza ese tipo de armas. Lo que sí les puedo decir es que mi tolerancia a este tipo de riesgo es cero. No soy un funcionario público que pueda tomar decisiones, pero sí puedo exigir que mis representantes estén más informados y que nos protejan. Yo no puedo salvar poblaciones, pero sí puedo contribuir a influir y a preparar a otras instituciones y personas. Yo no puedo cambiar la manera de actuar de una persona, pero sí puedo transformar la mía, y por eso me estoy entregando a ustedes. No puedo proteger físicamente a mi esposa ni a mis hijos de un ataque de este tipo, pero sí puedo orar por ellos. Yo no puedo transformar al mundo, pero lo que sí puedo hacer es unirme con ustedes y entonces sí empezar a cambiar esta realidad que ya la estamos cambiando. Sí estamos generando un cambio en cómo se hacen las cosas en este mundo. Ejemplo de ello es este cafecito, que es cafecito por cariño, no por pequeñez, que quede claro. Es un cafecito porque nos está haciendo más íntimo, pero también sí estamos a la espera, y estoy a la espera de ver cómo vamos a enfrentar juntos todo este reto y cómo vamos a intercambiarnos. Este es un momento de invitarlos a crear y a participar, pero ¿saben qué? En realidad, hoy me siento más tranquilo, porque sé que ustedes están esforzándose, y lo que les puedo decir es que sí, hay esperanza, porque cada uno de ustedes representa esa responsabilidad social que están adoptando al estarse preparando en esto. Yo les quiero decir, a nombre mío y de mi familia, muchas gracias a todos ustedes. Excelente. Muchísimas gracias, Alberto. De verdad que estamos muy complacidos con este tema que tú acabas de impartirnos. Y tenemos algunas preguntas que queremos compartir contigo para que entonces tú puedas darnos información y la respuesta a estas preguntas. Tenemos aquí la primera pregunta. Dice, en instituciones financieras se analizan operaciones sospechosas basadas en indicios de lavado de activos o financiación de terrorismo. ¿Nos podrías ampliar cuáles pueden ser indicios de operaciones sospechosas de proliferación de armas de destrucción masiva? Por ejemplo, y esto es un caso hipotético, ¿no? Para poder ilustrar. Si yo tengo, por ejemplo, una persona que hace una transacción para comprar un equipo para hacer vacunas, y me refiero a vacunas, por ejemplo, como ahora con todo esto del COVID, cuidado, más o menos estos equipos para desarrollo de vacunas o fabricación de vacunas cuesta como unos $10 millones cada uno. Entonces, yo tendría como preocupación si de repente uno de mis clientes, que no tiene nada que ver con el sector salud, que tiene cero experiencia en el tema, no construye ni hospitales, es más, no va ni al médico, de repente se presta o aparece a través de su cuenta un proceso en donde está comprando un equipo de este tipo. La preocupación es, déjenme decirles que ahí, si esa persona en realidad no tiene nada que ver con esto, eso es una señal de alerta. ¿Por qué? Porque ese mismo aparato que se utiliza para crear una vacuna es el que se puede utilizar para desarrollar un arma bacteriológica. Entonces, cuando la actividad que me declara el cliente no coincide
con lo que está sucediendo, esa es una llamada de alerta. No es tanto la cifra como tal. Por ejemplo, pudiera ser que alguien que de repente se dedica a la venta de celulares, que no tiene nada de malo, pero de repente empieza a hacer venta de celulares con cifrado de tipo militar, cuando nunca ha tenido contactos, y es más, no tiene ni un solo contrato con una entidad militar o de manera oficial, eso es otra señal de alerta. Pero entonces esto lo que nos quiere decir es que tenemos que entender muy bien a quiénes tenemos en nuestra base de datos, qué actividades, y ya nuestro desarrollo tiene que ser mucho más granular, porque ahí es donde vamos a poder identificar quiénes son los que sí pueden convertirse en algo potencial. Y esto implica que también los modelos de análisis de las transacciones para este tipo de casos también tienen que ser modificados. Es un razonamiento completamente diferente a lo tradicional. No sé si con esto he podido responder, aunque sea de manera breve. Antes de que Dicla vaya viendo las preguntas que nos tienen nuestros gentiles participantes, yo voy a como hacer algunas referencias a las cosas que tú has dicho. Y una de las preocupaciones grandes que a uno le quedan, primero es que los modelos antilavado contra la financiación del terrorismo y ahora contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, que será una sigla difícil de pronunciar, en colombiano será SARLAF FPADM, eso no cabe en ninguna diapositiva. Estimado Alberto, va a volver más costoso el mantenimiento del compliance. Porque imagínate que en el ejemplo que acabas de dar, una persona que esté en el mundo farmacéutico, químico y de vacunas, tenga uno que hacerle una debida diligencia absolutamente aumentada, enhanced, mejorada, para distinguir si es de las vacunas de las buenas o utiliza la herramienta que es de las vacunas de las buenas para cosas negativas. Lo propio, por ejemplo, con la alimentación que nos estabas contando o con las turbinas de avión que pueden servir a la industria aeronáutica comercial típica, pero que podrían, comillas, servir de contrabando pasadas por Venezuela y luego mágicamente llegan a Irán. Creo que no estamos preparados. Hay un desafío importante en esa situación que tú acabas de plantear. Dicla, ¿quién sigue en las preguntas? Bueno, tenemos aquí, ¿por qué a pesar de que muchos países las autoridades regulatorias ya incluyen en sus normas la proliferación de armas de destrucción masiva, las empresas obligadas no han establecido controles para mitigar ese riesgo? Bueno, pues no puedo contestar yo por ellos, pero la verdad es que fue lo que les dije al principio. Les vale, les No les vale, importa. no les importa, pero si con esto del COVID no entienden, nada los va a despertar. La gente que es socialmente irresponsable va a ser socialmente irresponsable aquí y en la quinta reencarnación. Ok. Alberto, un comentario mientras Dicla prepara la siguiente pregunta. Nosotros, tú sabes, en la consultoría en Colombia Sobancaria atendemos varias entidades financieras y una de las preguntas complicadas es, primero, los reguladores de la región han sumado la famosa sigla FPADM como si eso fuera suficiente para darle un alcance al modelo, tal como nos pasó con financiación del terrorismo, ¿no? Que le pusimos SARLAF y seguimos en el SARLA, porque de FT no sabemos nada. Y en esa medida, ¿conoces tú alguna regulación, no de Estados Unidos o Europa, algo de la región de México hasta Chile, donde el regulador juiciosamente se haya dado el espacio de sacar alguna norma específica para el tratamiento de este riesgo, proliferación de armas de destrucción masiva? Y te lo pregunto porque la gran diferencia con el EAFT es que LA y FT son riesgos y son delitos. Pero FPADM, yo acabo de escribir un artículo para un libro que va a sacar a Sobancaria y mi tarea fue mirar la regulación de 23 países. No encontré ninguno que diga que la proliferación de armas de destrucción masiva es delito. Con lo cual, digamos, si la teoría de que el COVID pudiera haber sido un arma biológica, pues igual no vamos a condenar a nadie por nada, porque no se cumple con el principio de tipicidad del derecho penal, y si hay abogados en la sesión saben de qué estoy hablando. Entonces, ¿hay alguna que tú conozcas, gracias, de México a Chile, que digas tal superintendencia hizo un esfuerzo?
Mira, desafortunadamente el esfuerzo se quedó en copy-paste y como dices, nada más hicieron más largo el título de las diapositivas. Ok, Porque no hay un esfuerzo consciente, como tú lo acabas de indicar, ni siquiera en la modificación de códigos penales, códigos de procedimientos penales, pero sobre todo, como estábamos viendo, ni siquiera en códigos de comercio o códigos civiles, que también deberían estar regulando este tipo de cosas. ok, vale, perfecto. Dicla, ¿qué otra pregunta tenemos? Tenemos aquí, ¿cuál es el nombre de estas listas del Departamento de Comercio? Claro, son varias listas. Entonces, la primera lista se llama lista de control de comercio o es CCL o Commerce Control List. Y de ahí se derivan muchas otras listas más, porque eso de ahí literalmente se abren y como son tantas entidades trabajando, como les dije, está el Departamento de Agricultura, el de Comercio, el de Estado, el Tesoro, pero la principal sería esa, y la otra es la Ley para el Control sobre la Exportación de Armas, que es la ECA o el Arms Export Control Act, que de ahí se deriva la Regulación Internacional sobre el Tráfico de Armas o ITAR. Entonces yo les diría que ahí estamos teniendo la lista básica, pero aún así incluso hay listas de quienes están autorizados. Hay una lista también que se le conoce o se le llama, incluso dentro de esta lista de control, que se llama la lista de municiones, que a su vez establece 21 categorías sobre las cuales se tiene que hacer mayor revisión. Y una de esas categorías, a pesar de que no hay que dejarnos engañar por el nombre munición, una de esas categorías es la 21, que se llama artículos, datos técnicos y servicios de defensa no enumerados. O sea que lo que se nos olvidó por si acaso, también. Dice Marvin Ortiz que dónde pueden ver o si pueden informar dónde pueden ver estas listas. Bueno, de hecho, de manera directa lo pueden, o sea, si ustedes colocan ITAR en internet, ahí con San Google, van a salir estas cosas. Lo que sí les puedo decir es que desafortunadamente solo va a estar en inglés o en francés o en alemán. Y lo digo porque también hay listas no solo, acuérdense, de Estados Unidos, sino de Europa, pero la página sería www.is.doc.gov. Ya se me olvidó cómo se dice. Corte de Slash. sushi. Flash. Slash. Slash. Es muy samurái. Flash. Eso ya casi me doy un coco aquí, espérense. Ya hasta me mareé, perdón. I latina NDEX. Pero esto es parte de lo que les vamos a mandar. Querido Alberto, si te queda fácil colocar la dirección en el chat, sería muy bueno para nuestros compañeros. Mientras preparamos la otra pregunta, de las cosas que tú has comentado, pues queda uno bien preocupado, ¿no? Porque hay una regulación que no conocemos, o sea, parece que el análisis de los oficiales de cumplimiento llega hasta LA, algunos más aventajados saben alguna cosita de FT, pero esto de FPADM, ninguno. Existe tal vez en la información que tú manejas de proliferación de armas de destrucción masiva un programa como el de OFAC para licencias, digamos, de autorizaciones del gobierno americano o de otros gobiernos para que ese tipo de... les ruego a las personas que pongan en mute su micrófono, porfa, gracias. Alberto, de ese tipo de excepciones que hacen los gobiernos para que cierto tipo de insumos que pudieran tener uso dual se puedan comercializar y obviamente quienes intervengan como bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa, empresas de importación o exportación, empresas de transporte de carga aérea, terrestre y marítima, pues no tengan esa complicación de restringir el comercio y en esa lista de excepcionados puedan validar dicha situación y darle, digamos, go a la operación. Bueno, muy buena pregunta y el tema es que con mucho gusto les puedo dar la dirección, nada más que aquí el pequeño quid del asunto es que esa cambia diario. Un poco a diferencia de lo que sucede con OFAC, que de repente tiene un momentito en que está como que quietecita y después
explota. Esto es un cambio que se está dando a diario porque tiene que ver con las personas que están autorizadas, como tú bien dices, pero también hay personas que están en la lista negra. Entonces hay listas negras que eso está por otra zona de la regulación. Y aquí algo que es muy importante, como tú bien mencionabas, es para ir evitando esto, pues tenemos que hacer un análisis de nuestras bases de datos para saber utilizar los recursos que tenga la institución y poderlos dirigir de manera adecuada. Pero sí o sea, con mucho gusto les paso eso de repente para que lo tengan junto con lo que van a entregar de el material, para que lo puedan Sí. revisar, pero sí es un tema de estar revisando varias veces y irse familiarizando con los términos. O sea que, Alberto, esto nos lleva a una conclusión importante de tu conferencia y es para los amigos que nos están escuchando en la sesión, deben validar con sus contratistas o proveedores de listas, como se conoce coloquialmente, si les están cruzando la información de armas de destrucción masiva. Y además, como dices, si tiene cambios diarios, entonces ya no puedo colocar un timing, una periodicidad de actualización, porque todos los días va a haber cambios en ella, de manera que puedo estar yo en riesgo de ayer haber hecho un negocio con alguien bueno y pasado Correcto. mañana ese que era bueno ahora es malo. Correcto. Mira, le has dado al punto porque, para empezar, yo hasta el momento no estoy consciente de alguien que esté haciendo ese tipo de revisiones. Porque usualmente, por ejemplo, es más, voy a ponerles un ejemplo. Boeing, que es una de las empresas de aeronáutica, pero también militares más importantes de Estados Unidos, tiene un departamento de abogados nada más enfocado al cumplimiento de esto. Imagínate. O sea, porque lo que hay que entender es que si algo va a empezar a hacer Estados Unidos y Europa, es que va a empezar a sancionar a instituciones y a personas en lo personal con este tema. Y es más agresiva esta regulación que la que hay en materia de prevención de lavado, ¿eh? Claro, pero ahí sigue generándonos la preocupación, estimado Alberto, de si no hay eh, conducta delictiva sancionable por el incumplimiento de los estándares internacionales, porque el mismo Gafi se queda corto. Si ustedes revisan la información, no es que haya mayor despliegue en las notas interpretativas que te permita, como oficial de cumplimiento / oficial empoderado, tener algunas herramientas de gestión. Entonces, cuando se den estos casos, ¿cuál sería la sanción? Porque ya hemos visto temas complejísimos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en este espacio del cafecito del compliance, con mucho cariño y respeto por nuestros amigos de Venezuela. Es bastante extraño que Venezuela haga parte del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas con tantas violaciones de derechos humanos que hay en ese país. Son cosas que uno no entiende y que contrastan, por ejemplo, con lo que ocurre con Estados Unidos, que quitó la ayuda a la Organización Mundial de la Salud. O sea, son cosas que uno no entiende y siguen ellos participando de las mesas de decisiones multilaterales. Entonces, ¿cómo llegar a una verdadera sanción por casos de armas de destrucción masiva cuando no hay una conducta típica antijurídica y culpable, dirían los abogados, que sancionar? Mira, correcto, tú lo acabas de decir y ¿sabes qué va a ser el problema? Que se va a repetir lo mismo que en el tema de prevención de lavado al principio. Estados Unidos y Europa le van a dar con garrote a los más chiquitos antes de empezar a pegarle a los suyos. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Te congelo tu dinero, porque ahora te congelo tu dinero, te bloqueo las visas para entrar, porque además es tan fuerte esta regulación, esta combinación, que te quito tus visas, te bloqueo las cuentas. Es más, si algo, acuérdate, por eso es tan importante el concepto ese de exportación, porque además se puede dar en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué está diciéndote el juez de Estados Unidos con esto? No necesito que hayas hecho algo con dinero de Estados Unidos o con dinero de Europa. Es más, puede ser puros yuans o puro lo que tú gustes, la moneda. O puros bitcoins, Alberto. O puro, me importa. Hubo un acto donde se dio una exportación,
dentro de este concepto que hablábamos, Ujú. y entonces el juez va a decir, de que te congelo lo que tenga que congelarte, te bloqueo, de que te bloqueo, te bloqueo. Ok. Entonces, en realidad lo que va a suceder, tú has hecho una presión muy clara, no hay una conducta que se ha tipificado en nuestros países, por ese lado no se da, pero también por eso estamos cojos. ¿Y qué estamos haciendo? Le estamos cediendo nuestra soberanía a otros países para que esos países sean los que la ejerzan de manera extraterritorial con nosotros. Y esa es la realidad. Por eso es que estamos obligados a empezar a actuar y a modificar también todo nuestro marco normativo. Y tú has sido muy Ok. claro y muy preciso en eso. Vale, muchas gracias. Vamos a abrir el micrófono porque Alba Lilian Jaramillo de Colombia tiene una pregunta. Te escuchamos, Gracias. Lili. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Dicla. Hola, Alberto. Muchas gracias por tu conferencia. Gusto de saludarte. Igualmente, Alba. Muy interesante todo este tema y yo tengo, digamos, varias preguntas. Una es si conoces algún caso concreto de sanciones que se hayan aplicado por este tema de violación a este régimen de proliferación de armas de destrucción masiva. Uno. Y dos, me llama mucho la atención la pregunta que formuló René Castro de por qué, a pesar de estar incorporado en los manuales, en las políticas, en los estándares internacionales, no ha habido todavía tanta conciencia de la importancia de este tema que tú estás mencionando. ¿Acaso es que no son nuestros países en América Latina, digamos, no tienen tanto riesgo como en otros países de esa proliferación? ¿Es desconocimiento? ¿Falta más sanción? ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Será que cuando empiecen a sancionar a los países empezamos a tomar conciencia o que el riesgo todavía es muy reducido? No sé, este tema todavía hay mucho que trabajarle. Entonces Mira, quisiera un poco que nos ampliaras al respecto. Gracias. claro que sí, no, Alba, y qué gusto poder estar compartiendo contigo de nuevo. Mira, ahora sí que me planteaste varias, y si se me pasa una, por favor, recuérdame. Ejemplos donde ha habido multas. BAE o los sistemas BAE fueron sancionados hace un par de años por $400 millones con un cargo de carácter criminal, y esto toca mucho el punto que tú estabas mencionando, Juan Pablo, de por qué ellos han sido, BAE es alemana, pero fue sancionada en los Estados Unidos, en donde hubo un tema de transacciones, donde se violentó este tema del control de la exportación, que no, obvio, no los acusaron de tráfico de armas de destrucción masiva, pero se violó eso, y entonces los metieron por temas de corrupción y por violentar el tema de la regulación. Ahora, ING tuvo que pagar una multa tal cual directa en este tema por $619 millones. Nada más por este tema de violentar esta regulación. Y eso sí, no lo dicen, porque de nuevo, hay un desconocimiento generalizado. Entonces, ING ha sido impactado de manera fuerte en ese sentido. Entonces, esos son los dos ejemplos en materia de sanciones que te puedo mencionar, y que no son sanciones pequeñas, no son sanciones graves, ¿no? Y que el problema está en que no solo puede haber una sanción monetaria, sino que también han sido bloqueados para poder hacer incluso cierto tipo de transacciones ya, incluso hasta con el propio gobierno. O sea, hasta los pueden acabar bloqueando por completo y se salen de la fiesta, literalmente. Las famosas sanciones económicas. ¿Sí? Correcto. Ajá. Correcto. Entonces hay un veto, hay un derecho de veto, y no de Beto Ávila, sino de veto de no... Sí. Y entonces el tema está en que pueden ellos vetar a personas e instituciones, y pelearles eso, porque se mete un concepto que Juan Pablo lo va a manejar mucho mejor que yo, que se llama cosas que son de orden o de interés público. Y ahí sí cada país lo maneja como se le antoja y lo define como quiere. Y peleáselo, a ver. O sea, esa es una pelea muy difícil de ganar, y de ahí la importancia de tener mejores procesos para que se pueda entonces en realidad dar cuenta de que sí estamos nosotros bien documentados. Ahora, ¿por qué no se ha hecho mucho por parte de los gobiernos? Por lo que mencionaba durante la plática. Los políticos no les ha interesado y no están bien informados.
los que nos representan al gobierno y que deben estar manejando este tema no lo conocen. La verdad es que no han querido asesorarse. Y ese es el fondo. Por eso hacía yo esa comparación de la época de la Guerra Fría, cuando estaba esta lucha entre URSS, o sea, Pacto de Varsovia y la OTAN. Se desapareció y a todo el mundo le dio flojera. Sí hay, ojo, sí hay algunos políticos que están bien informados, pero el problema es que son unos héroes así como el de Marvel, el hombre, ¿cómo se llama? El Ant-Man, el hombre hormiga, Sí. no sé cómo se diga. Ok, sí, el hombre hormiga. Ok. No sé si contesté todo, Albalina. No, no, Alberto, gracias, de Una verdad. pregunta, Alberto. En el chat tenemos una última intervención. Tenemos aquí una pregunta, déjame ver. Dice, los teléfonos celulares tienen un giroscopio que sirven para phaser, mirar en los fusiles. Sí, me imagino que la pregunta va en torno a saber si en realidad esto también se denomina como parte del plan. Bueno, muy buena la pregunta porque además nos ayuda para ilustrar. Sí tienen un GPS, pero cuando se está utilizando con el uso dual, no tienen la precisión que se requiere. Entonces, cuando se estaba utilizando un GPS que tiene un grado de nivel militar, entonces ahí sí estamos hablando que es un GPS que se está actualizando de manera instantánea, la comunicación con un satélite, es decir, sí es correcto que estén haciendo esa idea porque eso es lo primero que hay que empezar a tomar en cuenta, pero si se va a utilizar el GPS de un teléfono, tendría que ser el GPS de un teléfono con uso militar, porque tiene que ser tan preciso para que entonces la entrega, y no solo la entrega, no es nada más hacia dónde va a caer, es que ese GPS no pueda ser bloqueado por otras transmisiones, que esa es otra cosa importante. ¿Quién anda comprando equipos para bloquear celulares? Cuidado. Bueno, además del Chapo Guzmán, pero bueno, esa es otra historia. Excelente. Bueno, pues Alberto, creo que ha sido muy satisfactoria tu participación en esta tarde con nosotros y este cafecito del compliance ha sido para nosotros bastante bueno. Yo creo que el café se coló bien hoy, ¿verdad que sí? Quedó al tiro. Así es. Sí. Así Hemos es. tenido Muchas muchas gracias, presentaciones Alberto. de parte de todos los participantes y creo que te tendremos por aquí en una próxima ocasión, ya quizás no con una charla, sino con un taller en donde podamos tener también parte de los participantes que están aquí. Esperamos contar con todos ellos. Y me imagino que van a querer estar con ustedes también, con nosotros, participando de un taller que pueda ser bastante productivo para ellos. Entonces, agradecemos muchísimo nuevamente tu participación, Alberto. Y Los Muchas martes. gracias. aquí Los agradecemos martes. también a todos los que están con nosotros esta tarde y esperamos que nos podamos volver a ver el próximo miércoles por aquí, en el cafecito del compliance. Y los Pero martes también. anunciemos, Dicla, antes de irnos, anunciemos la conferencia del miércoles. Sí. Tienes el dato de Iván ya, ¿verdad? Sí, mientras buscamos aquí el nombre técnico de la Voy conferencia. a mencionar algunos detalles con relación a esta Vale. conferencia. Pues nosotros tenemos ciertas reglas para que las personas puedan participar en estas conferencias gratuitas. Estamos haciendo todo lo posible por darles a ustedes lo mejor y algo de mucha calidad. Pero necesitamos que, por favor, para la próxima sección, antes de iniciar, como entran a una sala de espera, un wait room, por favor, coloquen en sus aparatos, sus dispositivos, su nombre completo, nombre y apellido, por favor, porque de lo contrario no podemos darle acceso a la capacitación. Tenemos algunas personas que no sabemos ni siquiera quiénes son y necesitamos tener bajo el control a quienes estamos capacitando por esta vía. Por lo que le agradecemos que por favor su comprensión para que la próxima ocasión, lamentablemente, si no le damos acceso
a la sala de espera, desde la sala de espera a la conferencia, es porque no tienen completos sus datos. También, si no quieren cambiarlo en su dispositivo, pueden enviarnos privadamente y la información de ustedes. Pueden poner su nombre, su apellido, de qué empresa o institución pertenecen y a qué país o de qué país nos acompañan. Así que agradecemos muchísimo el que ustedes puedan ayudarnos con estas medidas. Es para un mejor funcionamiento de esta misma charla para ustedes. Vale, ya tengo el tema. Quedan invitados el otro miércoles con nuestro consultor asociado Iván Galvis, psicólogo forense, que ya ha estado en la República Dominicana y algunos que están en la sesión lo conocen. Iván Eduardo va a hablar de inteligencia corporativa para la toma de decisiones. ¿Vale? Un tema bastante provechoso, sobre todo ahora que estamos en una situación tan crítica y de las decisiones depende el mantenimiento de las compañías. Una nota para cerrar, como bien dice Dicla, le rogamos identificarse. Recuerden que este es un espacio de confianza, ¿sí? Y es muy importante que todos en el chat tengamos nombre y apellido. Les rogamos encarecidamente y de la manera más respetuosa tener un nombre y un apellido para poder luego a vuelta de correo enviarles más información, pero créanme que la gente se siente mucho más segura y más cómoda si sabe con quién está interactuando en esta sesión de trabajo por el bien de todos nosotros. Y no olviden que los hackers andan por ahí rondando y los infiltrados. Así que, estimado Alberto, hasta Estados Unidos, un abrazo muy grande, saludos a la familia y de verdad muchas gracias por tan excelente exposición. Quedamos altamente preocupados, casi que quedamos radioactivos de la preocupación, para dejarlo en términos técnicos de la información que nos diste, y si tienes a bien enviarnos una ayuda de memoria en PowerPoint, sería de vital ayuda para nuestros participantes en la sesión. A todos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios los bendice a todos. Cuídense. Muchas gracias. Bye. Saludos, don Enrique. Saludos. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Aquí dando guerra. Listos para regresar por un chancho. Cuídense todos. Un abrazo. Bye. Bueno, bye. Bye, Juan Pablo. Bye a todos. Bye, Juan Pablo. Jefe, chao. Don Enrique, apoyo, doctor. Hasta luego. Apoyo para Juan Pablo. Por favor, chao.